Bienvenidos y bienvenidas un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos, dramas televisivos y sobre todo, a esa pareja que nos tiene a todos en un sinvivir. Sí, habéis acertado, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y preparaos porque la cosa está que arde. El titular ya lo habréis visto, Can Yaman explota. ¿Aceptan a Demet o no hay amor? Madre mía, qué dramón. Como siempre, antes de meternos de lleno en este jardín, os recuerdo que me ayudáis un montón si os suscribís al canal. Ya sabéis, dadle al botoncito rojo o activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y así formáis parte de esta gran familia que amamos los salseos turcos. Gracias de corazón a todos los que ya estáis suscritos. Sois los mejores. Bueno, ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué está pasando con Can y Demet? ¿Por qué esa explosión de la que habla el título? Pues bien, para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar esa química tan especial que surgió entre ellos durante el rodaje de Erkenci. Madre mía, qué tiempos aquellos. Todos estábamos enamorados de Candivit y Sanemaiden, y por supuesto, deseando que ese amor traspasara la pantalla. Durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, todo apuntaba a que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos casos, nunca confirmaron nada oficialmente. Y ahí empezó el misterio. Luego cada uno siguió su camino, embarcándose en nuevos proyectos y, aparentemente, dejando atrás ese romance que tanto nos había ilusionado. Pero ojo, esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y a pesar del tiempo transcurrido, los fans de Can y Demet nunca se han rendido. Han seguido buscando pistas, analizando cada publicación en redes sociales, interpretando cada mirada. Son verdaderos detectives. Y gracias a ellos, el rumor de una posible reconciliación ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos meses. Y aquí es donde entra la explosión de Can Yaman. Veréis, según fuentes cercanas al actor, Can está bastante harto de que se le siga relacionando con Demet. Al parecer, le molesta que su vida personal se convierta en objeto de especulación constante y que se le pregunte una y otra vez por su relación con ella. Algunos medios turcos incluso han llegado a afirmar que Can considera que esta persistente vinculación con Demet perjudica su imagen y le impide avanzar profesionalmente. Madre mía, qué fuerte. Supuestamente Can querría que la gente le valorara por su talento como actor y no solo por sus romances. Y sinceramente tiene algo de razón. Pero claro, esto no es todo. También hay otra versión de la historia. Algunos fans aseguran que la explosión de Can no es hacia Demet en sí, sino hacia el acoso constante de los medios y la presión a la que está sometido. Según esta teoría, Can estaría frustrado porque no puede vivir su vida privada con normalidad y porque siente que siempre está siendo observado y juzgado. Imagínense, mi gente. Tener paparazzi siguiéndote a todas partes, cada cita, cada café, cada compra, una locura. Y para añadir más leña al fuego, también hay quien dice que la relación entre Can y Demet nunca fue tan idílica como creíamos. Al parecer, durante el rodaje de Erkenci hubo tensiones y desacuerdos entre ellos, lo que dificultó una relación más allá de lo profesional. Menudo culebrón. Se rumorea que ambos tienen personalidades fuertes y chocaban en ocasiones, algo que, sumado a la presión del trabajo y la fama, complicó las cosas. No todo es miel sobre hojuelas, mis amores. Pero, ¿y qué dice Demet Özdemir de todo esto? Pues bien, la actriz se ha mantenido bastante discreta al respecto. No ha hecho declaraciones directas sobre su relación con Can ni sobre los rumores de reconciliación. Sin embargo, algunas de sus publicaciones en redes sociales han sido interpretadas por los fans como indirectas dirigidas a Can. ¡Qué misterio! Demet siempre ha sido una persona reservada con su vida privada, lo que hace aún más difícil descifrar sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una foto en Instagram con un texto bastante enigmático que decía algo así como: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Obviamente esto desató todo tipo de especulaciones entre los fans, que vieron en esta frase una referencia a su relación con Can y a la presión mediática a la que están sometidos. Las redes sociales, un campo minado. Cada publicación es analizada con lupa, buscando mensajes ocultos y dobles sentidos. Y por si fuera poco, también hay que tener en cuenta la vida sentimental actual de ambos actores. Como sabéis, Can Yaman ha estado saliendo con la presentadora italiana Diletta Leotta,
aunque esa relación terminó hace unos meses. Y Demet Özdemir, por su parte, se casó el año pasado con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró apenas unos meses. Vaya tela. Parece que el amor no está siendo fácil para ninguno de los dos. Las rupturas son duras, mis amores, y más cuando estás en el ojo público. La relación de Can con Diletta fue un torbellino mediático, llena de fotos y portadas de revistas. Parecía un cuento de hadas, pero como muchos cuentos, tuvo un final. La boda de Demet, por su parte, fue un evento grandioso con cientos de invitados y una cobertura exhaustiva de la prensa. Sin embargo, la felicidad fue efímera y el matrimonio se desmoronó rápidamente. Así que, con todo este panorama, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Pues sinceramente la respuesta es incierta. Por un lado, la explosión de Can y su aparente hartazgo de que se le siga relacionando con Demet no pintan nada bien. Parece que el actor quiere dejar atrás esa etapa y ser reconocido por su trabajo y no por sus romances pasados. Pero por otro lado, la química innegable que existe entre ellos y el apoyo incondicional de los fans hacen que la esperanza siga viva. Además, recordemos que ambos estuvieron solteros y que en el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Q copyright en sabe, a lo mejor el destino tiene preparada una segunda oportunidad para Can y Demet. El amor es impredecible, mis amores, y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Los fans, por supuesto, no se rinden. Siguen creando montajes de fotos, vídeos con escenas de Erkencikus y organizando campañas en redes sociales para pedir una reconciliación. El hashtag #CanDemet para siempre sigue siendo tendencia en muchos países. La pasión de los fans es admirable. Están convencidos de que Can y Demet están destinados a estar juntos y no se cansan de demostrarlo. Y hablando de Erkencikus, la serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Se emite en decenas de países y ha conquistado a millones de espectadores con su historia de amor, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química inigualable entre Can y Demet. La serie ha catapultado a ambos actores a la fama internacional y ha consolidado su estatus como estrellas de la televisión turca. Además, ambos actores han seguido trabajando en otros proyectos. Can ha participado en series como Bay Jane y Viola come il mare, mientras que Demet ha protagonizado Dodune Kaderindir y Ask Taktikleri. Ambos han demostrado su talento y versatilidad como actores, aunque para muchos siempre serán Can Divit y Sanemain. La presión de los fans, sin embargo, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es un apoyo incondicional y una muestra de cariño. Pero por otro lado, puede generar expectativas irreales y dificultar la vida personal de los actores. Es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. En resumen, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico culebrón turco lleno de rumores, especulaciones y posibles reconciliaciones. La explosión de Can, la discreción de Demet y la persistencia de los fans hacen que este drama televisivo de la vida real nos tenga a todos enganchados. Es una historia llena de idas y venidas, de silencios y mensajes ocultos, de esperanza y decepción. Un verdadero culebrón que nos mantiene en vilo. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este repaso a la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir. Como habéis visto, la cosa está más complicada que nunca, pero la esperanza es lo último que se pierde. No perdamos la fe, mi gente. Quién sabe, a lo mejor el destino nos tiene preparada una sorpresa y Can y Demet vuelven a estar juntos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Pensáis que la explosión de Can es comprensible? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones. ¿Qué indirectas habéis visto en las redes sociales de Demet? ¿Creéis que Can está realmente harto de que se le relacione con Demet? Compartid vuestros pensamientos. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que me ayudáis un montón si le dais me gusta a este vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y familiares y sobre todo, si os suscribís al canal. Ya sabéis, dadle al botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Gracias por verme. Os quiero un montón. Hasta la próxima. Y recordad, mis amores, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas. Un besazo enorme.